Damos gracias a Dios por todos aquellos que hoy nos acompañan presencial. Gracias por cada uno de ustedes. Son muy importantes y es muy lindo verlos hoy en casa. Pero le vamos a pedir que prestes atención porque desde las 3:25 creo que fue que se arrancó, hay una presencia tremenda de Dios que donde vos te permitís y dejás, la presencia empieza a pasar por ti. Si hoy te vas igual para tu casa es porque querés. Porque muchos de los que estamos acá sentados no vinimos tan bien y hoy podemos decir que estamos disfrutando una libertad que solo en la presencia de Dios. Y recordá que la presencia es Dios mismo. Así que si decís que la presencia de Dios está en tu vida, es porque Dios está. Vamos a pedir que por favor vayan tomando su banco. Si alguno quiere ir sentándose más para adelante, así los que van llegando van tomando. No sean nerviosos, del fondo tienen que romper. Atrevete a pasar para adelante. Vas a ver que no te vas a distraer y toda la atención va a estar puesta en la palabra de nuestro Padre que hoy quiere ministrarnos. Porque yo te lo digo. Ahora sí, vamos a prepararnos, que ya estamos preparados. Ya de casa venimos preparados para recibir aquello que nuestro Padre tiene para nosotros. Así que le damos el paso a nuestro pastor. Amén. Bien. Entre dichos, no un entredicho de discusión, sino entre dichos y proverbios. Cosa común en nuestro lenguaje, en nuestra cultura, como cualquiera, ¿no? Y de repente vino eso a mi mente y cuando puse a meditar y llegaron a mi mente un montón de dichos populares. Y también, al momento que me llegaban los dichos populares que todos conocemos, la mayoría, y que muchas veces usamos como verdades, vino a mi mente muchos pasajes del libro de Proverbios. Incluso voy a decirle algunos, por ejemplo, esta semana que se inicia, mañana, donde la religión supuestamente celebra la muerte, la resurrección de Jesús. Hay dichos tomados de esa semana, como por ejemplo, sos un Judas. ¿Para qué te reí? Estoy pasando por un calvario. Habrán escuchado esos dichos, ¿verdad? O meter el dedo en la llaga. Entre esos tantos dichos son tomados y aplicados mal, porque están sacados de contexto para meterlos en cuestiones de la vida cotidiana o de sufrimientos o determinadas situaciones de la persona. Así como también dichos ya se ha creado el carnaval más largo del año, dice, ¿no? Hacen la promoción para el exterior. ¿Y cuál es el dicho que surge de ahí? Todo el año, carnaval. Y así sucesivamente vamos viendo dichos que chocan de frente con proverbios. ¿Cuántos han leído el libro de Proverbios? Los 31 capítulos. Levanten su mano bien alta los que han leído el libro de Proverbios total, completo. Los que lo leyeron los felicito y les ruego que lo vuelvan a releer y a releer otra vez. Y los que no, les aclaro, por las dudas, ¿no? Está en la Biblia, está en la palabra de Dios, allí casi en el medio, usted va a ver Salmo, al ladito a Proverbio, estrénelo, Proverbio se va a ver sorprendido usted, pero usted lo va a visitar, pero son los dichos de sabiduría del Padre. Amén. Bien, esta semana, como dije, en tantos dichos de la semana, ¿no? La Santa Semana de Turismo. La Santa Semana de la Vuelta. Y la Santa Semana de la Cerveza. Entre otras santas semanas. Ahora, nosotros los hijos de Dios, obviamente, digo obviamente porque es lo que debería ser, no tenemos una semana santa. Pastor, pero usted sabe que la iglesia aquella hermana allá y aquella otra iglesia, tienen todas reuniones toda esa Semana Santa y tienen escozo y tienen un drama y hacen representaciones y usted no hace nada. Y yo te pregunto, primero que nada, ¿por qué no tengo que copiar a nadie? Bastante mal lo hice en el pasado. Y segundo, ¿qué hacemos con el resto de las semanas del año? ¿Qué tan santa
son el resto de las semanas del año. Me gustaría escuchar opiniones. Porque ponemos el énfasis, así como Navidad, ¿no? Y como otra fiesta, ponemos el énfasis en ese día. Y hasta nos cubrimos como... Y el resto, eso simboliza, y por eso yo he dejado de hacer cosas en esos días especiales, y los puedo hacer en cualquier día del año, porque eso simboliza la religión. Eso simboliza la fuerza y el poder que la religión tenía sobre nosotros. Entonces nos concentramos todo en un solo día, o en este caso una sola semana, y nos olvidamos del resto. ¿Dónde va a quedar la santidad de una semana? En el resto de todas las semanas anteriores y ahora posteriores hasta el año que viene. ¿Dónde va a quedar el nivel de santidad? Resulta muy ridículo, porque así es la religión, resulta muy ridículo, demasiado ridículo, consagrar una semana a portarme bien, a guardar reverencia, respeto, etcétera, etcétera, siempre y cuando no haya alguna semana de estas que han nacido, como mencioné, y el resto de los días, a partir del domingo de la noche. ¿Usted está entendiendo lo que digo? Amén. Bueno, ese contraste se da entre los dichos populares y los proverbios, como toda la palabra de Dios. Digo proverbios porque justamente también son dichos, pero son dichos de la sabiduría de Dios, no son dichos de lo popular, no son nacidos. Por ejemplo, voy a mencionar algunos. El buey solo bien se lame. ¿De dónde fue sacada esa frase? Y la inteligencia artificial ahora te va a decir de determinado lugar, pero normalmente ya se sabe claramente que esta frase fue sacada de producto de una persona que después de tanto repetirlo a su alrededor se hizo popular, porque eso no nace de todo del conjunto del pueblo. Eso nace de una persona que comenzó a largar una frase, en este caso una persona que fue herida, lastimada emocionalmente por un ser querido, y prefirió luego aislarse, vivir en soledad, para no volver a ser lastimado por otra persona, herido emocionalmente por otra persona. Y de ahí nace la frase, el buey solo bien se lame. Primero que se compara con un buey. Ya ahí ya partimos de una historia que no va. Y segundo, en la palabra de Dios, ¿saben qué representa el buey? Primero que es una de las letras del alfabeto en hebreo. Cada letra está representada por un símbolo. En este caso, el buey es una de las letras. Era para sacrificio, era el animal de trabajo, era la producción. Nada que ver con la soledad. Nada que ver con la soledad. El buey se le enseñaba siempre a andar con otro buey al lado para en la yunta funcionar juntos. Entonces, los tipos de personas que se han llenado de amargura, se han llenado de tristeza su corazón, y prefiero estar solo, déjeme solo. El buey solo, y de ahí nace la frase, y comenzamos a aplicar frases que no tienen nada de fundamento en la palabra de Dios, porque es popular. Porque la cultura popular dice que tenemos que hablar de esa manera, sin pensar, simplemente hablamos. Entonces por ejemplo, estas personas en su soledad lo que hacen es agravar el dolor que ya sienten adentro, por la pérdida, por el quebrantamiento de una relación, por la herida emocional, por la desilusión que se llevaron. Lo que hacen en vivir en soledad es que se presta su oído a que el enemigo les coma la oreja. Y además, aunque digan que son felices porque están acostumbrados a estar solos, esa es la mentira que se han fabricado a sí mismos y se la han creído. Porque Dios no diseñó esto. Ahora vamos a ir a la base de donde está esto en la palabra de Dios. ¿Quién se imagina encontrar un versículo en la palabra de Dios que diga, mis hijos se lamen solos y me glorifican a mí? ¿Te encontró un versículo de eso así? ¿En la palabra? Los que leen la palabra, ¿no?
El Señor me dijo, me reveló, me tengo que lamber solo. Dios es un Dios de familias. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora, los hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios e hijas de Dios literalmente hay aquí? Dígale al diablo, soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Nosotros no vivimos por dichos populares, o no debiéramos vivir por la cultura popular, porque ahora todo lo quieren culturizar. Nosotros no vivimos por la cultura popular. O la palabra de Dios es lo que es, o no es nada. Y es toda la palabra, no lo que me conviene, no lo que me simpatiza, lo que me cae bárbaro. Porque si le decimos a Él Padre, Padre Él es desde Génesis hasta Apocalipsis. Él no es Padre para donde habla de sanidad, donde habla de prosperidad, donde habla de bendición. Él no es Padre solo para eso. Es un Padre de sabiduría, decir Padre de sabiduría. Nosotros no somos gente que anda repitiendo dichos para quedar bien o justificar alguna situación. No somos ese tipo de personas. No fuimos llamados a esto. Y mucho menos a vivir. No negamos que hay muchos dichos que tienen cierta realidad. Claro que yo ahora sí voy a ser muy específico en eso. Pero de personas como en este caso que tuvieron una mala experiencia, muy dura, muy fuerte, en cuanto a una desilusión y que golpeó sus emociones y golpeó sus sentimientos, sus afectos, y que de ahí haga un estilo de vida, eso es algo muy diferente. No se puede aceptar como natural lo que Dios nunca, a los hijos de Dios, a las hijas de Dios. Este dicho en particular va en contra de lo que dice la palabra desde el inicio. En el libro de Génesis encontramos cuando Dios hizo al hombre, había hecho primero toda la creación, luego hacia el hombre, y vio que el hombre estaba solo, y que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y esto va para los varones ahora. Las mujeres se van a regocijar. En el corazón de Dios, en el corazón de Dios, el sabedor de quiénes éramos, quién era lo que Él iba a crear, no es bueno que el hombre esté solo. Y luego le hizo una ayuda idónea. No vamos a entrar en ese tema. Dios no es un Dios que se mueve en soledad. Repito, Dios no es un Dios que se mueve en soledad. Dios se mueve entre su creación, ángeles, serafines, querubines. Dios no anda solo. Ese concepto de soledad solamente es dado para algunos momentos específicos. Escúcheme bien. Para algunos momentos específicos. Cuando Dios está tratando con uno de sus hijos o una de esas hijas, ayudándolos para llevarlo a crecer a un siguiente nivel. ¿Qué pasa? Ahí sí va a haber momentos que se le llaman desiertos. Hay momentos que no te entiende nadie, temporada, ¿no? Semanas, meses, donde no te entiende nadie, no sabes qué le está pasando, está todo pata para arriba en tu vida y no entendés. Bueno, para los que están funcionando de acuerdo a la voz de Dios, Dios muchas veces nos saca, aunque estamos rodeados de gente, nos saca del entorno para tratar en soledad con nosotros. Pero son temporadas cortas, son tiempos que terminan y luego Él nos mete con lo que Él hizo en nosotros para que lo impartamos con todo lo que está a nuestro alrededor. Ahí hay soledad, son soledades específicas, son momentos de soledad cuando vos y yo vamos a estar con Él y Él puede hablarnos de una manera diferente a la que venía hablando hasta ese momento. Entonces tiene que captar nuestra atención. La mejor manera es nos saca del entorno y nos pone con Él. Es donde los tiempos de oración se intensifican, donde el estudio de la palabra se hace más profundo, donde ahí sí sacamos tiempo donde sea porque sabemos que Dios está tratando con nosotros. Sacamos tiempo donde venga, antes que venga cosas, yo aparto ese tiempo para el Señor, estoy en soledad. Son momentos muy específicos. De eso vas a encontrar. Cuando vos realmente te consagrás al Señor y entras a caminar cerquita de Él, paso a paso, vas a encontrar momentos de soledad. El mismo, el Señor Jesús.
tenía sus momentos de soledad. Él se iba a orar al monte solo, pero bajaba a la tierra y comenzaba a ministrar lo que en el monte Dios le había impartido a su padre. Él iba y lo impartía. Claro que estaba en soledad, y claro que estamos en momentos de soledad, pero no vivir en una soledad. Estoy solo. Quiero repetir esto: Dios no tiene dichos populares, nacidas de experiencias negativas o aún de cosas convenientes. Dios no tiene eso. Yo busqué qué quería decir exactamente. Los dichos populares dice: buscan aconsejar, advertir o resumir una situación cotidiana. Por ejemplo, dice: más vale prevenir que lamentar. Pero la sabiduría de Dios, en Proverbios, la sabiduría de Dios busca transformar la vida. Busca alinear el corazón humano al propósito de Dios y no simplemente dar consejos prácticos. Esa sabiduría de Dios. La sabiduría nuestra es agarrar un versículo. Una persona está pasando por una situación, agarrar un versículo y se lo tira para así. Y se le agarró mal parada, la dio vuelta con una media. Pero era la palabra de Dios, sí, pero no era lo que esa palabra la persona necesitaba. La palabra de sabiduría nacen de la sabiduría de Dios que llegan a mi corazón y simplemente soy el canal por donde esa sabiduría fluye. Eso se da a quienes caminan cerca con Jesús. A los que caminan de lejos. El Señor, por más que quiere, no les puede revelar. Como el Señor no les puede revelar cosas del Espíritu porque están en lo natural, entonces ¿de qué se haga? Es de los dichos populares, que te hacen quedar bien, te hacen justificar alguna acción, alguna situación, y entonces viven por eso, por lo que dice la mayoría, o como funciona la mayoría. Pero cuando vos entras en una relación profunda con el Señor, y tu vida como debería ser, caminas cerca del Señor, te vas a enterar de cosas. Por ejemplo, clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas. ¿Verdad? ¿Le gusta ese versículo? ¿Cuánto le gusta ese versículo? Amén. Claro. ¿Pero usted leyó lo que dice antes y lo que dice después? Les he enseñado por cientos de veces. Se llama contexto. Lo que dice antes, lo que dice después, te enseña qué quiere decir ese versículo. Si vos lo sacás de ahí para aplicarlo a una situación de tu vida, lo más probable es que no aplique. Pero sí tiene la misma palabra, lo que yo necesito. Sí, pero aplica. A menos que te lo revele el Señor. Nosotros muchas veces sacamos un versículo también para justificar acciones o para hacernos sentir bien. Cuando Dios le dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, es porque el profeta tenía cierto conocimiento hasta ahí y Dios tenía que revelarle lo que venía después. Estamos hablando ya de un profeta, estamos hablando de moverse en un nivel profético, no simplemente agarrar versículos por agarrar. Entonces vas al contexto y ves que Dios le iba a mostrar a Jeremías, en su clamor, lo que Dios iba a hacer con su pueblo posteriormente. Dios no reparte palabras así: tomá, agarrá y sí, clama a mí, te pones a clamar y yo te responderé. Y dice Dios: ¿y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y para qué? Ahora vamos a ver uno que clamaba también fuera de lugar. ¿Clamar es fuera de lugar? Sí, a veces sí. A veces sí. ¿Quieres saber dónde? Ahora, presta atención. Usted encuentra en los dichos populares, ¿usted encuentra algún proverbio bíblico? ¿Usted encuentra en algún proverbio, en algún dicho popular, algún proverbio bíblico? No. ¿Por qué? Si vos examinás a fondo los versículos, los dichos, hablan ciertas verdades, pero todas ellas tienen que ser nacidas del esfuerzo humano. Nada que contenga someterse a Dios, nada que contenga arrepentirse, nada que contenga vivir bajo autoridad, usted va a encontrar en los dichos populares. Y si resulta benéfico, tiene que resultar benéfico porque él habló de un esfuerzo humano. Por ejemplo, te lo voy a
poner en palabras. Claro. Al que madruga, ¿dónde está el esfuerzo? Pero Jesús se levantaba de madrugada y oraba. Y te levantas para ir a trabajar. Al que madruga, Dios lo ayuda. ¿Dónde está el enfoque? En el esfuerzo humano. Pero por ejemplo, en Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El enfoque ahí está en la dependencia de Dios. Hay una enorme diferencia entre me apoyo en un dicho popular, un refrán, o como quieras llamarlo, que apoyarme en lo que Dios dice. Entonces ahí viene la confrontación. A ver, los dichos son populares porque son para la mayoría, ¿verdad? La mayoría lo adopta como normal, ¿sí o no? ¿Por qué los proverbios no son tan populares? Siendo que contienen la sabiduría de Dios. Hágase preguntas y encuentre la respuesta. ¿Por qué no es tan popular la palabra de Dios? ¿Por qué es tan resistida? ¿O porque es rechazada? Porque las verdades de Dios son inamovibles y son comprobables y no tienen nada que ver con dichos de que a alguien se le ocurrió empezar a decir una frase y que los demás la repitieran y se volvió normal, culturalmente aceptable. Por eso está el choque. Por eso cuando usted va a estar en un trabajo, y empieza a tener contacto con la gente, cuando la gente comienza a enterarse de que usted lleva en sí la palabra de Dios, usted ya no es la misma persona para ellos. Usted sigue siendo igual, pero para ellos usted no es la misma persona. Cuando ellos se enteran que usted es un hijo, una hija de Dios, y más si usted testifica como debiera, automáticamente comienzan a burlarse, comienzan a resistirlo. Hasta que por ahí alguno guiado por Dios arregla la conexión, te llama aparte y quiero saber, contame porque necesito lo que vos tenés. Eso es otra historia. La palabra de Dios es resistida. Por eso no es popular. ¿Ahora lo entiende? Por eso no es popular. Porque son los dichos de la boca sabia de Dios. Y la sabiduría humana, que es terrenal, animal y diabólica, dice la palabra de Dios, no acepta la sabiduría de Dios, es eterna. Cuando tú y yo nos movemos por la sabiduría natural, estamos viviendo a la par de lo que vive cualquiera que no conoce ni teme a Dios. Cuando usted vive por lo que la cultura dice, porque los dichos dicen, porque la gente dice, porque la sociedad se mueve así, usted no está viviendo bajo el temor de Dios ni bajo el gobierno de Dios. Perdónenme, pero no está viviendo así. O Dios es la fuente de autoridad en todo y para todo, de Génesis y Apocalipsis, o no es nada. Dios no tranza con alguna cosita así, otra cosita, no. Él es un padre y el padre de principio a fin y del completo de lo que Él dijo. Es más, los últimos 2 versículos de la palabra de Dios en Apocalipsis, ¿qué dice? Si alguno añadiere o quitare algo de esta palabra, ¿qué le va a pasar? Léalo usted por usted mismo, capítulo 22. Proverbios 15:23. La palabra a su tiempo, o sea, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Vamos a ver ahora dónde está la diferencia. O según determinada situación en la que estemos viviendo, pasando, de repente viene alguien y nos da una palabra con sabiduría, que le decimos, gracias por tus palabras. Ya me llegaron en el momento justo. La persona ni capaz ni sabía. La persona te va a agradecer. No que le mientas, no que le adornes, no que le dibujes la situación, sino que con lo que salga de tu boca venga de Dios. La persona te lo va a agradecer porque sabe que no es lo que quería escuchar, pero es lo que necesita. Amén. Hay una diferencia entre los dichos. Decir lo correcto en el momento justo, dice ahí que es valioso y agradable. Lo que dice este versículo es, acá no importa tanto lo que se dice, sino cuándo se dice. Por eso dice la palabra a su tiempo.
¿Cuál tiempo? ¿El tiempo del asunto? ¿El tiempo mío? ¿O el tiempo que Él sabe que esa persona necesita la palabra? ¿O vos y yo necesitamos la palabra? Muchas veces agradecemos también por parar también a la reunión, el mismo día, el día siguiente, gracias pastor, o gracias pastora, o gracias que sea por la palabra. Y yo digo después, salvo excepciones, lamentablemente me quedo pensando, ¿y dónde fue a parar esa palabra que me dieron gracias? Porque si dio gracias era porque era lo que necesitaba. Ahora, ¿dónde quedó el efecto? ¿Dónde quedó el resultado benéfico, bueno, de esa palabra recibida? ¿O fue simplemente el impacto en la emoción? Le impactó emocionalmente y después siguió su vida como si tal cosa. Ahora, nosotros no prestamos atención, la verdad. ¿Qué pasará cuando estemos aquel día en su presencia y el Señor exponga todos los días que nosotros tuvimos en una reunión, o en un renuevo, en un discipulado, donde sea? Yo te mandé palabra ese día, te mandé palabra. ¿O usted cree que no va a ser así? ¿O usted cree que a Dios no le va a importar toda su palabra que fue enviada? ¿Usted cree que a Dios no le va a importar? Que te envió la palabra y me envió la palabra en el momento justo, porque Él conoce, es un Padre, Él sabe cuándo hablar y cuándo decir tal cosa. ¿Usted cree que a Dios no le va a importar? Sí le importa, y sí le va a importar. Porque Él nos manda palabra por mandar palabra, porque corresponde que hay una reunión, tiene que haber palabra, en un discipulado tiene que haber palabra, en un renuevo tiene que haber palabra, en un deseo tiene que haber... No es así. Dios envía su palabra a través de, no importa quién, porque tú y yo en ese momento necesitábamos oír esa palabra. Necesitamos oír esa palabra. Esa palabra contiene presente y futuro tuyo y mío, como ahora. Pero si te coges de hombro por dentro, igual. O pasa como que te crees que en aquel día hay un registro de todo, hay un libro que se escribe todos los días sin parar. Dice la palabra, que no lo digo yo. Nosotros vivimos como, porque el aire es gratis. Aquí no pasó nada, vamos a seguir, viene el próximo día, vamos arriba. No. ¿Qué pasa cuando haya que rendir cuentas como aquellos que vinieron frente al Señor? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te di? No, porque en aquellos tiempos se decía... ¿Usted cree que Dios va a aceptar un refrán, un dicho popular a justificar tu y mi acción actual? Acá dice la palabra a su tiempo como en él, pero tiene un contexto esto, el versículo anterior, hablando de la soledad. El verso 22 dice que donde están los consejeros, donde no hay consejo, él solo. Ahí esa frase es el que va solo, el que anda en soledad, donde no hay consejo. Pero ¿qué pasa con la multitud de consejeros? Los pensamientos se afirman en el consejo que viene de parte de Dios. Entonces, repito, no hay soledad que valga. Al contrario, dice, en la multitud de consejeros, dice en otro pasaje, está la sabiduría. Acordate esto, en la multitud de consejeros sabios, está la sabiduría. No consejeros que tienen dichos populares. Los consejeros sabios tienen una palabra buena a su tiempo. Puede decir amén cuando quiera. En Proverbios 27:9 nos llama a rodearnos de personas que nos desafían a ser mejores. La soledad no te hace eso.
En la soledad no eres tú, ni siquiera ni vos ni yo en la soledad somos nuestro propio consejero. Hay otro consejero que encontró derecho legal para venir a hablarte. Porque al no querer escuchar que Dios dice que andamos en su cuerpo unidos, como andamos en soledad, entonces hay una legalidad para que nuestro oído preste atención a lo que el enemigo tiene para decir. Por eso, una de las primeras reacciones, en casi todo, una de las primeras reacciones cuando el asunto está mal es aislarlo. Me quedo en casa, ya no vengo, ya no siento, no tengo ganas, no voy más, no hago más. Ese es el primer síntoma automático, es me aíslo. No me gusta cómo me hablan, no me gusta. Ahí empieza a salir todo lo que tenía amontonado y lo que no lo podía alargar por ningún lado. De repente encontró un agujero por donde mandar todo. Y se enojó con todo el mundo. Primer síntoma literal de que el asunto está mal es aislarse. Volverse una isla. Dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo alegra al hombre. ¿Ves lo que dice? Los consejos sabios se comparan con un perfume agradable. Los consejos sabios se comparan con un perfume agradable para quienes lo saben apreciar, según y dependiendo qué quieras hacer con tu vida. Pero hay quienes ese mismo aroma no lo quieren y prefieren aromas populares, otro tipo de aromas. No el del consejo sabio, es agradable delante del Padre. Entonces vamos a buscar consejos, aromas, perfumes por el amigo, el compañero de trabajo, el vecino que anda peor que yo. Y ahí empezamos a escucharlo y para que nos escuchen, porque de alguna manera nos tenemos que desescuchar. Y claro, aquel te va a aconsejar con algún dicho, con alguna frase, alguna experiencia personal que ha tenido, pero no hay sabiduría ahí. En la mayoría de los casos, no todos, en la mayoría de los casos no hay sabiduría. Y acá compara, repito, los consejos sabios de la palabra de Dios con perfume. ¿Cuántos se perfumaron antes de venir acá? Aunque sea con agua de rosa, pero... ¿Por qué? Porque usted y yo queremos que cuando se acerquen a nosotros... Huela lindo. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, repito, la palabra de Dios, que somos grato perfume en Cristo. En Cristo, no dice en la iglesia, en Cristo. El pecado y la soledad también tienen un aroma, pero apodrido. Gracias por los amén. Dios siempre tiene, escúcheme bien con esto, Dios siempre tiene la capacidad de colocar a nuestro alrededor las personas correctas en el momento correcto. No hay excusa para la soledad. Si yo quiero, andaré solo, por más que esté rodeado de gente y tenga todos los consejeros a vivir por haber. Pero Dios, en su sabiduría como Padre, me va a colocar circunstancialmente o permanentemente las personas correctas al lado mío para el momento necesario en el que esté atravesando. Si yo la quiero sacar para un costado, con una sola cosa es suficiente. Y tú y yo somos colocados en la vida de otras personas, circunstancialmente o a veces por mucho tiempo. Eso es como Dios trabaja. Yo estoy enseñando el Evangelio. Somos un cuerpo en Cristo. No somos entes separados, autónomos. No fuimos llamados a vivir en soledad. Fuimos llamados a vivir como cuerpo. Y en el cuerpo es donde se manifiesta la sanidad, es donde se manifiesta la libertad, es donde se manifiesta la sabiduría, es donde se manifiesta la gracia, el perdón. Es en el cuerpo, no en solitario. Repito, que Dios tenga después, en el caminar con Él, tenga momentos de soledad. Así se llevó a Pablo al desierto, se llevó a Moisés al desierto, pero Dios tenía ese propósito, prepararlos para lo que venía después, que era altamente grande.
No nos hagamos ahora una doctrina de unos momentos porque tenemos un tiempo de soledad y nadie nos entiende. Y hacer una doctrina de eso y aprovechar la volada para andar solo. Andar solo porque querés. Cuando nosotros decimos que uno de los principios del renuevo es justamente no andar más solo. La soledad destruye. Tenemos, claro, momentos y ratos que queremos estar solos. En casa, donde sea. Por supuesto que sí. Pero no es un hábito, una costumbre, un lugar permanente para vivir así. Y me cuesta insertarme, me cuesta meterme en la congregación. No estás queriendo y punto. Porque Dios te llamó de donde estabas para no seguir igual. Y entre donde te llamó de tu soledad, ahora te llamó a meterte en un cuerpo, a funcionar como cuerpo. Si no me vengas, que no me puedo insertar, no me cuesta meterme. Acá por ahí tenés un sentimiento de rechazo que no está sanado todavía, claro, por ahí que sí. Muy probable. Por ahí tenés una baja autoestima, hay que sanar eso. Pero nunca se excusa para volverse un hábito. Entonces yo vivo solo. Es donde Satanás te quiere, solo. Es ahí donde Satanás te quiere, solo. Donde él te puede pudrir la cabeza. Ahora, hermanos, una cosa es verdad, es cierta. A lo largo de nuestra vida con el Señor vamos a encontrar manos extendidas, oportunidades que no esperábamos y conexiones divinas que no fueron casualidad, fueron dirección de Dios. Ahora, pensá todos los que has caminado hasta aquí, los que llegaron hoy por primera vez, o 2 días, un mes, o los años que estés caminando con el Señor. De etapa a etapa de la palabra de Dios. Dios habla de cuerpo, Dios habla de fruto, Dios habla de crecimiento, Dios habla de avanzar, Dios habla de madurez. Son procesos que no se hacen en solitario. No se hacen en solitario. Los árboles, por más que esté un solo árbol allá en el medio de todo un campo, ese árbol necesita de la tierra para estar allí donde está solo. Que no va a estar solo porque va a ser sombra o lugar donde las aves se puedan posar o hacer nido. No fuimos llamados a la soledad. Si has tenido malas experiencias a lo largo de la vida, has tenido golpes, has tenido desilusiones, has tenido de todo un poco y lo que querés es que no te vuelvan a lastimar, la mejor manera, primero, es permitir que Dios sane tus emociones. La primera mejor manera. Y la segunda es comenzar a llevarte la contraria. El diablo quiere que yo esté solo, porque así me pudre la vida. No, yo voy a meter donde Cristo me quiere, adentro de su cuerpo, Él es la cabeza, yo obedezco. Él es la fuente de autoridad para mí, se terminó el partido. Pero si vos no te hablás a vos mismo de esa manera, vas a vivir lamentablemente, vas a caer en la soledad en la que Satanás te quiere. A veces no es soledad porque no nos falte gente alrededor, es que en ese aislamiento del cuerpo de Cristo, Satanás va a traer de su cuerpo demoníaco, caído sobre o adentro de las personas, a hablarte. No necesariamente te viene a hablar a tu propio oído. Él va a utilizar personas que están tomadas y poseídas por Él, para como te encuentras, no se diría con baja defensa, o ninguna defensa, porque estás viviendo en solitario, entonces vas a encontrar, o el bicho encuentra que tu oído está tan dispuesto a recibir cualquier cosa que venga. Por eso repito, el primer síntoma de que el asunto no está nada bien es aislarme. Todo lo que tenga que ver con estar juntos, todo lo que tenga que ver con servir, todo lo que tenga que ver, es un síntoma clarito, aunque es respetable, por supuesto, porque Dios no obliga a nadie, pero es un síntoma clarito que algo está gravemente mal. Aislarse. El que se aisló, aceptó la invitación del demonio. Vení, estate conmigo acá. Y no vas a estar solo de todo, pero yo voy a estar contigo acá. Dejó o no quiso que Dios estuviera con él para estar a solas con el otro. Y el otro te tenía servido una mesa. En la soledad pasan muchas cosas, fantasías, de todo tipo. En la soledad comienza, como no hay que rendir cuenta, en la soledad comienza a levantarse
algunas cositas de adentro de nosotros que estaban a cubierto mientras estábamos adentro del cuerpo de Cristo, estaban ahí. Se rendía cuenta, estamos bajo cuidado. Una vez que estamos en soledad, nuestra mente vuela, nuestra mente está corrompida, dice la palabra de Dios, está pervertida. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? Nuestra mente en solitario está corrupta y perversa porque pasa otra vez el gobierno a la naturaleza humana, caída, vencida por el pecado. Por eso Dios no quiere la soledad y nos llama a estar unidos. Unidos. ¿Te entiendo que es unido? ¿Sí? ¿Sí o no? Bienaventurados. ¿Alguien sabe ese salmo? Habitar los hermanos todos juntos y en armonía. adoremos juntos, dice en otro lugar. Comuniquémonos. Estaba hablando de las redes sociales ya de aquel tiempo. Somos creados por Dios para vivir en comunidad. Usted sí ha leído, yo he leído. Las grandes barbaries, degeneramientos de todo tipo se produjeron en los monasterios. Esos monasterios de allá en la corrupción y la perversión más grande nacieron de la soledad de los monasterios. Yo no sé cómo está tu relación con tu Padre Celestial hoy. Y repito que las cosas de Dios no son imaginarias, ni rutinarias. Las cosas de Dios o son una vivencia o no son, y punto. Por más que la quieras justificar. Pero si tu oído está tan con la cultura, tan agarrado a los dichos, a las frases, para vivir ese tipo de vida, señal de que estás viviendo en soledad. Por eso se resiste todo lo que sea un ofrecimiento de parte de Dios para que venís cerca de mí, seguime, mirame a mí, servime. Es resistido. Es que ese territorio Satanás lo ganó. Lo comenzó a arrebatar, de a poco comenzó a arrebatar, y está a punto de hacer quebrar. Repito, no hay, si en la física no hay espacios vacíos, menos lo hay en el espíritu. Lo que nosotros no tengamos y conservemos en el Señor, eso lo agarró el enemigo. Es un territorio que se le entregó voluntariamente a él. Cuando Adán y Eva caen, lo hicieron voluntariamente. Entregaron su voluntad a la tentación de la manzana o de la fruta que fuera, lo que simbolizara. Después, cuando llega a nuestro entorno, lo que digo siempre, no debería de haber llegado jamás. Y usted observa el entorno de esa persona, usted va a ver que había, la mayoría de las veces había soledad. Estaba dentro de un grupo, pero estaba en solitario. Cuando tú y yo estamos necesitados y realmente entendimos el reino de Dios, lo que primero que querés es rendir cuenta, es estar a cuenta. Jesús lo dijo el Señor, ¿no? Venid vosotros y estemos a cuenta. No dijo, váyanse por ahí, estén solos por allá. Digo, vengan, estemos a cuenta. Cuando llevamos las cuentas cortitas, el enemigo no se puede meter ahí en tu matrimonio, no se puede meter en tu vida, no se puede meter. Si ha metido porque hay por alguna razón un permiso de Dios, puntual y específico, pero si no, él no puede meterse, a menos que tenga un permiso legal que le otorgamos nosotros. Repito, aislarse no es de golpe. Un poquito hoy, un poquito mañana, una excusa hoy, una excusa mañana, un dicho hoy, una frase mañana para quedar bien, para tapar el ojo, para salir justificado. Y eso es el territorio que Satanás esperaba. Un poquito hoy, y como es imperceptible y casi ni nos damos cuenta, parece que estamos bien. Y hasta pueden pasar algún tiempito, hasta un año, 2, 3, 4. Satanás está preparando la fiesta, porque tiene un hijo amado de Dios en la mira y en cualquier momento lo va a reventar, lo va a hacer caer.
le preparó toda la cama, lo tiene prontito para reventarlo, y el hijo de la hija dio ni cuenta. Es como la rana que la cocinaron a fuego lento, ¿no? Ponte de pie, por favor. No sé dónde estaba tu mente mientras estaba el mensaje. Si estabas aquí, estabas afuera, te estaba recordando algo, ¿te importó? ¿Realmente te importó? ¿Realmente te importó? ¿Y por qué me miras a mí? Lo digo siempre y seguiré diciéndolo. Si me quedas mirando a mí, es que no estabas aquí en la reunión. Yo ya te dije lo que acabo de decirte de parte del Señor, con mucho temor de Él. Si te importó, debieras mirar para adentro y bueno. Y si reconoces que has estado viviendo de esa manera, perdón, Señor, inmediatamente. Pero si me quedas mirando a mí, ¿qué más querés que te dé? Lo que ya te di. Y te di mi vida, porque para que yo pudiera hacer esto, te di vida. De ti depende seguir como estás y volver la semana que viene de la misma manera, o hoy darte cuenta que Satanás estaba a punto de destruirte. En tu soledad, en tu negación, vivir con dichos, justificar, tratar de quedar bien, tratar de no perder la poca autoestima que te queda. Son batallas perdidas, completamente perdidas, territorio de tu alma y de tus emociones que lamentablemente Satanás ha ganado. Por eso te cuesta todo lo espiritual, por eso te cuesta entender la revelación, por eso te cuesta quedarte basado en la palabra, vivir lo profético, te cuesta tanto. Claro, claro que sí. Lo opuesto sería que estando en el Espíritu te cueste ver lo que Dios quiere para ti. O te olvidas de la eternidad. O te olvidas que tu vida no es una vida solo para trabajar, comprar cosas, pagar cuentas y etcétera, etcétera. Tu vida no es eso, mi vida tampoco es eso. Yo antes creía que era así. ¿De qué vale, dice la palabra? Jesús dijo, que el hombre se gane todo el mundo y pierda su alma? ¿De qué gane que te vuelvas dueño de la tierra entera y pierdas tu alma? Ahí está la comparación del valor. Tu alma ni siquiera en la mía tiene punto de comparación con el precio de todo el mundo entero. Pero resulta que no le damos el valor que tiene. Lamentablemente, seguimos con la mirada tierra, tierra, tierra. Trabajo, casa, solucionar problemas, crisis, comprar, pagar. Y ahí entramos corriendo la liebre todo el tiempo. Y no estoy negando las realidades. De todos modos, debería que preguntar cómo llegamos a eso, pero no es el punto aquí hoy. El punto aquí es sabiduría o lo natural. Soledad o soy parte de y rindo cuentas y velo por mi alma y vengo a buscar consejo y vengo a buscar dirección sabia. Quiero crecer, quiero avanzar, quiero madurar, quiero salir del estado de postración, quiero recuperar el territorio que le di al enemigo. Y no importa la condición en la que estoy ahora, sé que tengo una condición mejor para estar porque Dios me lo prometió así. Aunque hoy me pueden ir bien algunas cosas. No te olvides que Satanás también sabe dar cosas, con tal de mantenerte entretenido, con tal de que no le prestes atención a tu Padre Celestial, que solamente vengas a la reunión y te vayas para tu casa y cumplas. Satanás le encanta la religión. Satanás le encanta que vos vayas o venga, cumpla, haga, sirva incluso, y hasta obedezca, pero que no tenga una relación de verdad con el Padre en obediencia. A Satanás le encanta eso. Así él hace esclavos. Gente sin revelación de Dios.
Hijos de Dios sin revelación del Padre, del corazón del Padre, del amor del Padre. Gente, hijos de Dios que no tienen la revelación del amor del Padre, que viven porque viven, que les cuesta todo lo que es espiritual, que encuentran excusas y razones para todo y por todo. Eso es lo que el enemigo quiere, lamentablemente, lo que ha conseguido él. Porque él no busca a los que ya tiene cautivos, él ya no busca a los del mundo, ya los tiene. Él te busca a ti, me busca a mí. Y si no te hace lugar de valioso o de valiosa, es el camino, el principio del camino para que el enemigo pueda agarrar tu vida. Date el valor que tenés en Dios. Date el valor de hijo, de hija, date el valor de lo eterno. Tené identidad de hijo, de hija. Viví dando cuenta, viví rendiendo cuenta. Permitite ser discipulado. Entrá en conexión de cuerpo. Dejate de vivir en soledad. Soledad es el territorio para el enemigo. El cuerpo es donde Cristo como cabeza ministra a su cuerpo. Es ahí donde recibimos las promesas. Es ahí, en el estar juntos, es donde se ministra. Y dice donde Dios envía bendición y vida eterna. ¿A dónde? Donde están los hermanos juntos en armonía. No dice donde están aislados en casa. Yo tengo la iglesia en casa. Yo en casa oro. Yo en casa leo la palabra. Yo en casa... No dice eso la palabra de Dios. La palabra dice que bienaventurados, benditos, dichosos, aquellos cuando habitan los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, dice, el aceite de la unción que desciende, baja desde la cabeza, habla del cuerpo, y desciende por la vestidura y baja hasta los pies. Habla de unidad, habla de cuerpo. Es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. No la envía en la soledad. A menos que específicamente, sirviendo a Dios, Él te llame para algún tiempo, como ya expliqué. Son tiempos muy específicos. La costumbre es lo popular. Vivir como el Satanás, que es el príncipe de este mundo, dicta. Él dicta dichos, él dicta refranes, pero no dicta proverbios. Satanás no te va a decir un proverbio. Por eso te pedí hoy, andá y volvé a releer, relee proverbio y estudiar proverbio, te vas a dar cuenta que eso es vida continua. Son modelos y formatos de cómo vivir, basados en la sabiduría del Padre. Bastante vivimos en la sabiduría del mundo, como para volver otra vez a lo mismo. Por eso llegar a este lugar cuesta tanto en lo humano. Por eso estudiar la palabra cuesta tanto. Por eso orar cuesta tanto. Caramba, ¿por qué cuesta? Cuesta porque está en lo natural, en la carne, con las fuerzas naturales. Cuesta porque estoy fuera del vínculo. Cuando Cristo es la cabeza no te cuesta nada. Y si cuesta, le pasás por arriba. Porque el poder que Dios puso en ti lo hace. ¿Sabe, pastor? Me metí con el Señor. He estado orando, buscando su rostro. Vino, se manifestó a mi vida. Me reveló en su palabra lo que no había entendido. ¿Sabe? He notado que he crecido espiritualmente. ¿Sabe, pastor? Se me ha abierto el entendimiento. ¡Wow! Vaya novedad. Es que como te metes con papá, eso es lo que pasa. Cuando dejas la soledad y tenés la humildad para pedir un consejo sabio que te edifique, no lo que quieras escuchar, no te va a sorprender lo que pasa. Pero andá, seguí viviendo en soledad si querés. Tenés todo el derecho y la libertad de hacerlo. Pero acuérdate de lo que te dije. ¿Qué viene después para los que viven en soledad? No soy ningún buey para andarte lambiendo, o sea, viviendo solo yo me arreglo. No dice eso la palabra de Dios. Nos llama a vivir los unos con los otros por una simple razón, para que Él como cabeza pueda gobernar y con los dones que Él nos dio ministremos a las vidas de otros. Amén. No se ministra dones en solitario. No existe eso. Los dones son para edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Habla de cuerpo.
no habla de solitarios. Los dones, el equipamiento espiritual que Dios te ha dado y me ha dado son para hacer lo que estamos haciendo aquí ahora. Yo estoy utilizando los dones que Dios me dio para edificar las vidas de ustedes, cumpliendo así lo que dice la palabra. Dios me habló en casa. ¿Sabe, pastor, que Dios me habló en casa? ¡Qué bien! ¿Y qué te dijo? Que te quedaras solo. Entonces ese no es Dios que te habló eso. Él habla de iglesia, no de templo, edificio. Él habla de vivir en vínculo. Edificaré mi iglesia. La edificación se da juntos. Juntos se da la edificación. Usted no ponga ladrillos separados y va a querer edificar un edificio. Los ladrillos van juntos. Y la palabra de Dios habla de que somos esos ladrillos en la construcción del reino de Dios. Medita un momento más, te doy unos momentos más para que medites en tu vida. Yo tengo la convicción de que aquí más de uno tiene que hablar cuentas con el Señor. Antes de salir de aquí, de este lugar, tiene que abandonar su soledad para empezar a vivir en armonía con el cuerpo de Cristo. Más de uno. Más de uno aquí esta noche tiene que dejar de ser visita para ser integrante y partícipe del cuerpo. Más de uno tiene que dejar de esconderse detrás de hijos, esposo, esposa, trabajo, emprendimientos, niños. Hay gente que se esconde detrás de niños para hacer que no lo vean. Y tienen luchas internas terribles, terribles luchas internas. Desilusiones, y así aceptar las invitaciones del enemigo. Apartate, deja todo, quédate en casa, cosa que ya Dios habló hace unos días atrás. Hay quienes esta noche aquí están luchando con eso. Yo no te puedo ayudar orando, tenés que lucharlo vos. Y el mismo Padre mío es el tuyo, así que Él te está escuchando y está dispuesto a intervenir en tu vida si vos estás decidido a abandonar ese estado de soledad. Capaz que te sentiste cómodo, te malacostumbraste, sentiste cómodo vivir de esa manera, pero no es a lo que Dios te llamó. Por eso has tenido tanta resistencia, tienes tanta resistencia a ponerte bajo su mano de autoridad, someterte a la voz del Padre, vivir rindiendo cuentas. Por eso te ha costado tanto. Y buscas cualquier excusa para no estar o no hacer. Tenés una lucha terrible interior y la tenés que dibujar de alguna manera para que no te destruya. Pero lamentablemente eso solo tiene cura adentro del cuerpo de Cristo. No es un cuerpo perfecto, sabemos que no lo es, pero es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Y la cabeza está sana. Cristo es la cabeza de su iglesia y la cabeza está sana. Y la cabeza es la que administra el resto del cuerpo. ¿Por qué luchas solo? ¿Por qué estás peleando solo batallas que no tenés por qué pelear? ¿Por qué decidí sin consultar a Jehová? Como dice la palabra. No me consultaron a mí. Y después vino lo que vino. Dios te ama tanto, hijo, hija, Dios te ama tanto. Tanto te ama. ¿Por qué le da la espalda viviendo en soledad? Porque si me decís que estás con el Señor, qué raro que estando con el Señor no te diga, hijo, hija, yo te quiero junto con mi pueblo, te quiero junto con mis hijos, tus hermanos. Qué raro que Dios no te lo diga.
Porque yo tengo a Dios, me dice, ¿y Él te tendrá a ti? ¿A qué Dios habrás agarrado que no te dice cómo vivir de acuerdo a la palabra de Él? Son momentos de decisión, como digo siempre, reales. Realmente son así. Porque después de lo que vos decidas en tu interior o no decidas nada, será como va a continuar tu vida. La vida no va a cambiar porque estuviste aquí esta noche. La vida va a continuar de acuerdo a lo que tú decidas, conforme a lo que Dios mandó hablar. Eso va a cambiar la vida o no la va a cambiar si la rechazas.